a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sí. Bueno, ustedes saben que se registró una lista de 39 personas y al final quedaron, creo que 24 personas que cumplieron todos los requisitos establecidos en la ley. Los perfiles, senadora, y si entre ellos está el actual ombudsman. Mire, entre los perfiles hay una pluralidad importante, incluso expertices diferenciadas. Y sí está el actual presidente también. ¿Cumplió todos los requisitos? Él pasa de manera automática. Él ha cumplido sus requisitos hace 5 años, ¿no? Entonces, francamente, yo creo que era el único que tenía claramente inscrito este cumplimiento porque fue revisado hace 5 años. Aún así, él hizo llegar sus documentos de manera amplia, de tal forma que fueron recibidos con oportunidad. ¿Qué tomaron en cuenta para depurar esta lista, senadora? Bueno, en primer lugar, ustedes saben que la convocatoria establece los requisitos que señala la Constitución y lo que señala la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y también hemos establecido los criterios que tienen que ver con la especialización, la experticia en materia de derechos humanos como elementos idóneos para que estas personas también pudiesen ser revisadas en todos sus documentos que entregaron. Obviamente que nos plantean algunos de ellos las publicaciones que tienen y por supuesto el programa de trabajo que también especifica cuáles son sus propuestas de lo que piensan desde su persona en el caso de la especialización. ¿Quiénes fueron los que quedaron fuera de la ley? ¿Quiénes fueron los que no cumplieron con los requisitos de ley? En su mayoría, ¿qué requisitos? Los requisitos que tienen que ver con la especialización, con el conocimiento en la materia, la edad, pero no hubo la edad, más bien fueron que no tienen experiencia en la materia. Pueden ser muy buenos en algunos otros aspectos, en algunas otras materias, pero no lo son respecto de esta materia. O eventualmente quienes no cumplieron algo básico como era entregar una propuesta de trabajo o que le faltaron algunos requisitos más amplios que establece la propia Constitución. Al no tener esa certeza, y son varios los requisitos que incumplen, pues automáticamente quedaron fuera. ¿Algún nombre que nos pueda, un nombre destacado? De los nombres destacados, pues prácticamente ustedes desde los medios de comunicación han estado reportando muchos de ellos y prácticamente todos ellos quedaron. ¿Y cómo van ahora a comparecer a partir del lunes? La comparecencia el lunes en la tarde empezamos con las organizaciones no gubernamentales que vamos a invitar, las mesas directivas de las dos comisiones, para que puedan decirnos qué Comisión Nacional de los Derechos Humanos están visualizando en el próximo periodo. No es una participación que tenga que ver con la calificación o descalificación con alguna persona que está compitiendo. Por supuesto que no lo vamos a aceptar. Tiene que ser una discusión inscrita en la preocupación que comparten desde sus organizaciones respecto de lo que tiene que ser la CNDH. Y esa reunión va a empezar en la tarde, a partir de las 4 de la tarde. Vamos a estar trabajando en donde se realizan las reuniones de la permanente, y el martes iniciaríamos con 11 entrevistas, comparecencias, y el jueves las otras 11. Vamos a dividir 11 y 11. ¿Son 22 los candidatos? Son 22 quienes aspiran, que han cumplido los requisitos, y por lo tanto el martes empezaríamos desde las 10 de la mañana y hasta que terminemos, y el jueves igual. ¿Qué espacio tendría cada uno? ¿10 minutos? O? Tiene que hacer una intervención de 5 minutos inicial, una síntesis de su programa, lo que están planteando en su proyecto de trabajo, y después tendrán que tomar una pregunta que estará en una urna especial de preguntas que nos han hecho llegar organizaciones no gubernamentales, especialistas y defensoras en derechos humanos. Contestará cada uno una de esas preguntas, y después cada senador o senadora podrá preguntar las preguntas que quiera. Eso será
a criterio de cada quien. Entonces no establecemos que habrá tantas preguntas, sino simplemente se dejará al criterio de cada legislador o legisladora si pregunta o no a determinado aspirante lo que quiera. ¿La esencia cuándo va? ¿Lunes o martes o...? Porque hemos decidido que van a participar conforme fueron registrándose, de tal forma que a él le correspondería el jueves. Senadora, el reto para el nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante los sucesos de Tlatlaya, de Ayotzinapa. Bueno, en primerísimo lugar tiene que ser muy docto. Nos parece que la escrupulosidad en las recomendaciones que haga la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene que ser de primerísimo nivel. No puede equivocarse en absolutamente nada. El nivel que estamos esperando en el próximo periodo de la CNDH por la misma situación tan compleja que estamos viviendo en el país requiere que no sea cuestionada absolutamente ninguna recomendación. Que estas recomendaciones tengan el nivel de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa es la parte que yo veo más importante, la parte docta. Y la otra, pues por supuesto una cercanía con las víctimas. Está defendiendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a las víctimas y las víctimas tienen que ser atendidas debidamente para que pueda cumplir con el objeto de su creación como organismo autónomo. De tal manera que me parece que es muy relevante, además, insistir en la revisión de la ley para que pueda tener un marco jurídico acorde a las necesidades de los nuevos tiempos del país. ¿Renovar a la CNDH entonces? ¿Cómo? ¿Renovar a la CNDH? Yo creo que sí, yo creo que estamos pensando en que debe ser una Comisión Nacional de los Derechos Humanos acorde a las necesidades y por lo tanto si es necesario que se replanteen algunos de los procedimientos de cómo está llevándose a cabo sus trabajos, yo creo que tenemos que hacer eco de esas propuestas que se nos hacen. La participación de Mariana Gómez del Campo incidirá de alguna manera negativamente en todo este proceso de depuración. Mire, en el caso de la senadora no está conferida su situación en la ley de responsabilidad de los funcionarios públicos, de tal forma que yo creo que no viene de manera clara que pueda usarse la ley para aplicar alguna inconformidad que ha sido manifestada de manera pública y de manera formal también a la Comisión de Derechos Humanos. Yo creo que no va a influir, me parece que es una senadora igual que los 128 senadores y por cierto, ella pertenece a la Comisión de Derechos Humanos y en mi opinión personal como presidenta de la comisión, yo no estaría de acuerdo que ella no participara. Definitivamente me parece que no es correcto que ella no participe. Sí. Gracias. No, yo le quiero preguntar otro tema. Sí. La decisión de la Cámara ayer de modificar por presiones a la derecha la minuta sobre la ley de adolescentes, la ley de menores. La ley de niñas, niños y adolescentes. Sí. Sí, bueno, es una presión de la ultraderecha. No es de la derecha, es de la ultraderecha. La ultraderecha que sigue inscribiendo su pensamiento fundamentalista como si viviéramos en nuestro país en un régimen religioso como en otras partes del mundo. A mí me preocupa muchísimo la confusión que tienen respecto de los derechos que están enunciados en la ley, pero me preocupa mucho más que dejen los derechos como si fueran solamente servicios. Lo que tiene que prevalecer es que son sujetos de derechos y que siempre padres, madres, tutores o custodios tienen la potestad irrestricta sobre sus hijas y hijos. Y que si los padres y madres pobres no pueden ayudar, no pueden garantizar estos derechos, el Estado tiene que garantizar esos derechos. Y por desgracia los derechos que tienen que ver con la sexualidad, que tienen que ver con su reproducción, son indispensables protegerlos para que puedan como personas estar debidamente orientados e informados de lo que tienen que hacer en el cuidado de su cuerpo, en el cuidado de su responsabilidad, en el ejercicio de lo que va a tener que decidir y que cuando lo ejerza su sexualidad lo haga de manera informada, decida
con mucha puntualidad, y me refiero más en el caso de las niñas y las adolescentes, pero sobre todo las adolescentes, las niñas por supuesto que no, pero las adolescentes, las jóvenes, cuando decidan el inicio de su sexualidad, lo hagan de manera informada, decidan con quién hacerlo y con quién no hacerlo. Yo creo que el crecimiento del embarazo adolescente en nuestro país es verdaderamente dramático. Las enfermedades de transmisión sexual son un problema grave de salud pública en nuestro país y cada vez afecta a niñas y niños más pequeños. Eso quiere decir que están siendo violentados sexualmente en sus casas, en sus familias, y nadie toma determinaciones en ese sentido. Cuando una niña o un niño está informado, puede defenderse. Yo creo que la información es poder. ¿Y qué va a pasar? ¿Van a tener que aceptar los cambios? Vamos a revisar las 6 comisiones, los cambios, los que debidamente vayan en contrario a los derechos de las niñas y niños, pues seguramente daremos el debate y seguramente no los aceptaremos. Pero de no ser el caso, hay que ver la redacción escrupulosa, de no ser el caso, hay que leer también la preocupación en la exposición de motivos de las y los diputados. Entonces lo que haremos es no detener la minuta. ¿Ve alguna posibilidad de que pasaran los términos? Eso es lo que vamos a analizar las 6 comisiones, Pero que no cambien el la sentido de nuestra posición del PAN y preocupación. del PRI. Bueno, la posición del PAN y del PRI aquí en el Senado de la República fue que apoyásemos como hicimos la minuta. Ahora el PAN, el PRI, el PRD y todos los senadores y senadoras de todos los grupos parlamentarios estamos obligados, sobre todo quienes participamos en estas 6 comisiones, a revisar cómo fueron estas modificaciones y si afectan o no de manera sustancial los derechos de la niñez. Eso sí nos preocuparía mucho porque esta ley es una ley que tiene la materia clara, es la protección de los derechos, no la protección de niñas y niños. Es la protección de derechos de niñas y niños y adolescentes y por supuesto hemos insistido mucho que el espacio primordial de desarrollo, que es un principio rector de los derechos de la niñez, es el vivir en un espacio familiar, de tal manera que toda la propaganda de la ultraderecha es tergiversada, es dolosa, es con una muy mala leche y por supuesto puede afectar, y espero que en ese sentido no hayan hecho caso en la parte sustancial las y los diputados, porque puede afectar a las niñas y los niños, sobre todo en la definición de las políticas públicas. Pero se impuso al parecer esa idea de que la ley habría la posibilidad de legalizar el aborto, ¿verdad? Sí, bueno, pero a ver, solamente una persona que está debidamente informada tendría que aclararles que no es así. Ustedes saben que el asunto de la interrupción legal del embarazo es una potestad de cada Congreso local. No es el Congreso de la Unión quien tiene la potestad para definir. Tendríamos que reformar la Constitución para darnos esa facultad. Yo creo que hay una discusión sin desperdicio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se decidió reformar el Código Penal del Distrito Federal y la Ley de Salud del Distrito Federal para incluir la interrupción legal del embarazo hasta 12 semanas. Y por supuesto lo que se define por parte de la Suprema Corte es que esa es una atribución y facultad de los congresos locales. Por cierto, no es materia de esta ley. Entonces, por cierto, están totalmente desinformando a la población. Gracias, senadora. Gracias.